Bueno, esta es mi explicación del código, ¿vale? Para el proyecto del hundir la flota. Entonces, bueno, como siempre, mi código en el main va a empezar a incluir las bibliotecas que van a hacer falta para el desarrollo de todo el código. Entonces lo que hace es ya meterse dentro de la función principal, lo que hace es definir la variable de los intentos iniciales, que en este caso es igual a 20, como podemos ver. Entonces hace un constructor y llama a la clase juego, que le pasa el parámetro de los intentos iniciales. Entonces, seguidamente, luego lo que hace es, cuando la variable de jugar otra partida es verdadera, lo que hace es ejecutar este bucle while que tiene esa misma variable dentro. Entonces, dentro del bucle while lo que hace es primeramente llamar a la clase juego y imprime el tablero. Le pide que coloque los drones y por último, otra vez llamando a la clase juego, lo que hace es imprimir el tablero, pero ya con los drones en su sitio. Seguidamente, mientras aquí otro bucle while, que lo que hace es volver a repetir si el juego no está finalizado, es decir, si todavía no ha perdido la partida, lo que hace es definir dos variables, fila y columna. Entonces le pide al usuario que ingrese las coordenadas para disparar y las almacena mediante un cin como fila y como columna, ¿vale? Entonces, llega el momento en el que al usuario se le pide que intente disparar, entonces se llama la función dentro de la clase juego de disparar, que tiene como parámetros los de la fila y los de la columna que el usuario ha ingresado. Entonces, en caso de que el impacto dentro del juego disparar se dé, lo que hace es imprimir por pantalla impacto. En caso contrario, lo que hace es imprimir agua, ¿vale? Entonces, luego siguiente, lo que hace es mostrar el estado actual del tablero después de cada impacto. Entonces, vuelve a llamar dentro de la clase juego a la función de imprimir tablero. Siguiente, si el jugador ha ganado o se queda sin intentos, lo que hace es que el juego, eh, mediante el parámetro de juego finalizado, lo que hace es, si los intentos restantes son mayores que 0, ¿vale? Le dice que felicidades, ha hundido la flota, es lo que imprime por pantalla. En caso contrario de que los intentos sean menor que 0, lo que va a hacer es game over, no lograste hundir la flota. Entonces aquí lo que hace es, si la fila y la columna están fuera del rango, entonces lo que hace es imprimir un error, ¿vale? Siguiente, le pregunta, ¿vale? Bueno, define la variable char y le pide al usuario que si quiere jugar otra partida, guarda la respuesta del usuario en la variable respuesta que hemos definido ahora, y lo que hacemos es que en caso mediante un bucle if, o sea, mediante una estructura if, si la respuesta es sí, jugar otra partida sería true, pero en caso de que la respuesta no sea así, lo que va a hacer es estipular jugar otra partida false. Y nada, y luego un cout, que lo que hace es gracias por jugar, hasta la próxima. Entonces, eso sería básicamente la estructura del main. Y ahora vamos al archivo juego.h. Entonces, en el archivo .h lo primero que va a hacer es definir las variables que van a ser, bueno, las bibliotecas que nos van a hacer falta para el código, ¿vale? Siguiente, lo que va a hacer es definir la clase del juego, ¿vale? La clase principal, digamos. Entonces, esta clase va a tener unos atributos privados que van a ser la del tamaño del vector, bueno, del tablero, que es un tablero 10×10. También va a inicializar o, digamos, definir la variable del tablero definida por el tamaño que lo hemos definido anteriormente. También va a definir los intentos restantes, que va a ser de tipo atributo de tipo privado. Y también otra variable que hace referencia a si un juego ha finalizado, true o false. Y por último, una función que es inicializar tablero. Entonces, como en la sección pública, lo que va a hacer es, va a tener un constructor que va a definir la clase con un parámetro de intentos iniciales.
Segundo, lo que va a hacer es la función, sí, llamar a la función colocar drone, que tiene como parámetros la fila y la columna. Luego, el método de disparar el dron, que va a tener lo mismo, fila y columna, y que te va a devolver true o false, si ha dado al dron o no. Y luego, por último, imprimir el tablero, que es una función que lo que hace es imprimir básicamente, verificar si el juego ha finalizado, true o false, que no tiene tampoco parámetro de entrada, y obtener los intentos restantes, que en este caso pues va a ser una variable de tipo int porque va a ser un número entero. Entonces eso sería el juego.h y nos vamos al juego.cpp. Vale, pues entonces en el juego.cpp lo que hacemos otra vez es incluir las bibliotecas que nos van a hacer falta para el desarrollo de todo el código, y lo que hace siguiente es definir el constructor digamos, del juego. Primeramente el juego con la variable int de los intentos iniciales, la variable de tipo entero, y también lo que hace es incluir los intentos restantes, ¿vale? Que tiene como parámetro intentos iniciales. Lo que hace luego es el juego finalizado, la función de tipo bool, que puede ser true o false, y también lo que va a hacer es, va a incluir la función de inicializar tablero. Entonces, vamos con el método que hemos visto en juego.h de inicializar tablero. Entonces, lo que mediante un bucle, bueno, dos bucles anidados de for, lo que va a hacer que se inicializa en 0, tiene como condición que sea menor que el tamaño del tablero y que se incremente en 1. Entonces lo que va a hacer es rellenar todo el tablero que lo inicializa todo con 0. Siguiente, va a llamar a la función, o sea, a la parte del código que va a colocar un dron. Entonces, en la clase de juego va a hacer colocar el dron, que tiene como parámetros de entrada la fila y la columna, y la opción. Entonces, aquí lo que se le pide al usuario es que seleccione una opción. En caso de que opción que selecciona es 1, va a colocarlo de manera manual. Y en caso de que seleccione la opción 2, lo va a hacer desde un fichero. Entonces eso, en caso de que la opción sea 1, lo que va a hacer es definir la variable de drones, una variable de tipo entero, 1, 2, 3, 4, de los que sean, y mediante un cout le pregunta que cuántos drones desea colocar. Entonces va a registrar ese número de drones en el CIN y mediante un bucle for lo que va a hacer es le va a pedir al usuario que ingrese las coordenadas, fila y columna, y tal. Y entonces, dentro de este bucle for va a tener anidado una condición if, y es que en caso de que las coordenadas, es decir, que por ejemplo la fila sea negativa, la fila sea mayor que el tamaño, y lo mismo con la columna, lo que va a hacer es le va a dar un error, ¿vale? En caso de que ya haya un dron en esa posición, es decir, en el tablero que está inicializado todo con 0, y haya un 1 en esa posición, lo que va a hacer es que le va a imprimir por pantalla que ya hay un dron en esa posición. En caso contrario de que el usuario elija una fila y una columna correcta y que no haya un dron, lo que va a hacer es va a asignar dentro del tablero que está inicializado todo a 0, pues el 1, que es hacer referencia al dron. Entonces, en caso de que elija que se rellene desde el fichero, lo que va a hacer es va a inicializar una variable que es el nombre del fichero, le va a pedir que ingrese el nombre, y mediante un ifstream le va a hacer que, bueno, en caso de que el archivo no se pueda abrir, le va a dar un error tal, y y luego lo que va a hacer es va a comparar el fichero. Si le da error, es decir, lo mismo, que la fila, la columna no sea negativo o sea mayor del tamaño, le va a dar un error. En caso contrario, pues lo que va a hacer es lo mismo, le va a rellenar los casos donde haya un dron, le va a asignar el número 1 dentro del tablero, es decir, la matriz. Bueno, entonces, luego va a haber un método, ¿vale? Va a haber una función que va a ser la de disparar, que va a ser dentro de la clase y que va a tener como parámetros de entrada la fila y la columna.
Entonces lo mismo, si la fila, la columna tal le da error, pues le va a salir error aquí mediante un throw stdout, pues que le va a salir un error. Entonces, en caso de que, en el método de disparar, en caso de que si la fila y la columna ingresada por el usuario justo coincide con una casilla en la que ya hay un 1, entonces la va a marcar con un X, como podemos ver, que es el caso de impacto, y va mediante un cout, le va a imprimir por pantalla drone alcanzado y va a retornar un parámetro, un valor que va a ser true, ¿vale? En caso de que donde haya impactado sea dentro de la matriz, no haya drone y haya un 0, entonces lo que le va a mostrar por pantalla es disparo fallido y va a rellenar esa casilla con 0. Entonces, y en caso de que, caso contrario, de que no suceda ni uno ni lo otro, lo que va a pasar es que le va a imprimir por pantalla que ya disparaste en esta posición y va a retornar el valor de false. Entonces, mediante otros dos bucles anidados for e i, lo que va a hacer es cada vez que se ejecuta, va a comprobar si quedan drones dentro del tablero y va a también retornar true o false en caso. Vale, si no quedan drones, el jugador gana. Entonces va a imprimir por pantalla que felicidades, ha ganado tal. Y entonces va a definir la variable juego inicializado como true. ¿Vale? Y le va a restar los intentos fallidos, o sea, los intentos restantes. Entonces, pero en caso contrario de que haya terminado el juego, pero los intentos restantes sean menor que 0, va a retornar que el juego finalizado va a ser true, ¿vale? Pero en este caso va a imprimir por pantalla de se acabaron los intentos, entonces luego va a retornar, digamos, false. Vale, por último, casi ya lo último, lo que va a hacer es, va a llamar a la función de imprimir tablero, ¿vale? En la que va a mostrar el estado actual del tablero, entonces mediante un bucle for, como podemos ver, va a rellenar casilla por casilla del 0 al 9, indicando básicamente el encabezado, tanto para las filas como para las columnas. Entonces, lo que va a hacer es mostrar el contenido de la celda según su estado, ¿vale? Entonces, los drones no descubiertos se van a mostrar con un rabillo de estos. En caso contrario de que el dron esté impactado, lo va a describir con una X. En caso de que se haya disparado al agua, va a descubrir o va a imprimir un 0. Y en caso contrario es que las casillas no están descubiertas. Entonces, ya por último, lo que va a hacer es va a llamar a las funciones, y es si la función del juego, si está finalizado, va a retornar el true o false, y en caso de que haya intentos restantes, va a retornar pues el valor 1, 2 o 3. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle a run, vale, entonces en caso de que seleccione opción manual, le va a pedir cuántos drones desea colocar. Voy a poner 2 para simplificarlo todo mucho, a ver si ahí. Entonces te pide que ingreses las coordenadas de los vectores, en este caso, o sea, de los drones. Voy a poner 2 y 3. Esta sería del dron 1 y del dron 2 va a ser 3 y 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces te va a pedir que ingreses las coordenadas para disparar, ¿vale? Aquí tenemos toda la matriz, como podemos ver, tapada. Y por ejemplo vamos a seleccionar, disparar la casilla 1-1. Entonces, como podemos ver, la casilla 1-1 no hay dron, que hemos puesto que no. Entonces le va a salir que fallo. Te va a pedir otro intento de los 20 que tiene, pues por ejemplo el 2 y el 3, ¿vale? Entonces, como podemos ver, justo ahí había un dron. Lo que va a hacer es va a imprimir la X. Otra coordenada, pues por ejemplo, ya el que me queda, que es el 3-2 me parece,
lo que va a hacer es, va a descubrir el otro dron. Entonces, en caso, por ejemplo, ya de que elijas la coordenada 11, 2, por ejemplo, como se está fuera de rango, te va a saltar un error. Entonces te va a pedir que vuelvas a ingresar otro espacio, y como veis, pues otro espacio que hemos descubierto, y se ha terminado el juego porque ya hemos descubierto todos los drones. Te pide que si quieres jugar otra partida, aquí ya se volvería a repetir el bucle y en fin, lo mismo.